Muy buenos días, mis queridos hermanos. Listos esta mañana para un café con Dios. Aquí con el pastor Leandro, que va a estar compartiendo también con nosotros este café con Dios en esta mañana. Buenos días, que el Señor me los bendiga, que este devocional de hoy pueda alimentar nuestros corazones. Amén. Mientras se van conectando, estamos contentos con todas las personas que se conectan. Bueno, hoy tenemos una palabra fresquita para compartir con ustedes y queremos que de lunes a viernes nos vaya yendo. Creo que Dios tiene una palabra fresca. Yo valoro mucho y rescato de las Escrituras es que Dios tiene una palabra para cada necesidad. Y hoy hablaremos de las luchas. Esto porque, bueno, soy un guerrero. Me gusta hablar mucho de las batallas de la fe, muy especialmente, que son las batallas las cuales lidiamos nosotros como creyentes. Y cuán importante, Leandro, es que estemos preparados para el día de la batalla. Así es, pastor. Nosotros como cristianos para la batalla, ¿no? Porque cada día es una batalla, ¿no? Pablo dice en Efesios: hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice que nuestra lucha no es una lucha simplemente en las esferas terrenales, sino una lucha en las dimensiones espirituales, que tenemos que estar preparados para lidiar ese tipo de confrontación. Así es, luchamos con aquello que no vemos, pero lo grande de todo esto es que tenemos a alguien que ve por nosotros cuando nosotros buscamos, cuando nosotros amanecemos entregando nuestro día a día al Señor en oración, cuando amanecemos ya peleando la batalla de la fe, es que ganamos las batallas, ¿no? Amén. Vamos a irnos a las Escrituras y quiero que se vaya el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 19. Hoy desperté con esta palabra. Mire, en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno su reja de su arado, su asadón, su hacha y su hoz, y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. El devocional de hoy le vamos a poner como nombre: y cuando llegó el día de la batalla. Quiero que cierres tus ojos, oremos para que Dios ponga inspiración en nuestros labios para poder traerte una palabra que te inspire, una palabra que te motive, que te levante. Padre, en esta mañana le damos gracias por la oportunidad una vez más de despertar, de poder tener hálito de vida, Señor. Bendiga a todos nuestros oyentes, Señor, en los distintos países, Señor, que se conectan, Señor, con nuestra página, Señor. Envía y arroja bendición. Que nuestros labios hablen por inspiración de tu Espíritu, Señor. Que estas verdades eternas de tu palabra, Señor, arrojen luz, arrojen esperanza, Señor. Puedan persuadir a tu pueblo, Señor Dios mío, a una batalla real. Puedan persuadirnos, Señor Dios mío, Padre Celestial, concerniente a verdades que son eternas. Abrimos nuestro corazón y háblanos, dirígenos, confróntanos, instrúyenos, corrígenos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Wow, qué tremenda historia. Y yo veo aquí la osadía de los filisteos. Dice que los filisteos agarraron y se llevaron a su pueblo a todos los herreros. Se aseguró el enemigo que no haya herrero en Israel. O sea, prácticamente no había quien forje el hierro. El hierro, que era el material con que se hacían las armas, las espadas, lanzas, escudos. Y el enemigo al llevarse los herreros a su tierra, dejó a Israel desprovista de quien forjase armas de guerra. Y creo que si lo relacionamos esto a las dimensiones del espíritu, nos damos cuenta también que el plan del enemigo es despojarnos de las armas espirituales que el Señor nos ha regalado, que son la oración, la palabra, el ayuno. Y muchas veces nos encontramos envueltos en afanes, situaciones de la vida, y de repente el enemigo se asegura de que no forjemos las armas que el Señor nos ha dado. Así es. La pereza, ¿no?, es una de las excusas de levantarse de temprana hora, el cansancio, de la fatiga del día a día es que busca el ser humano de no poder prepararse para el día de la batalla, ¿no? Porque como decía al inicio, todos los días, cada día es una batalla que enfrentamos en nuestra vida como cristianos. Y si nosotros no buscamos la oración, si nosotros no buscamos la lectura, si no ayunamos, ¿cómo podemos luchar con aquello que no vemos? Nuestra arma de nosotros es nuestro Señor, es el Espíritu Santo. Cuando nos fortalecemos, cuando nos llenamos de Él, es esa espada que pelea por nosotros. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, el arma que él usó fue la palabra. Él estaba con la palabra empuñada en su mano. La palabra era doble cortante en su boca. Y sabe, en el libro de Efesios 6:16, el apóstol Pablo habla y insta a la iglesia. Dice: tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos creyentes menosprecian el poder de la palabra? El apóstol Pablo entendía el poder que tiene la palabra del Señor en nuestras vidas, en las batallas. En Hechos 20:32 el apóstol Pablo dice: hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, poder para daros herencia con todos los santificados. Y yo quiero resaltar esta frase aquí: en toda la tierra de Israel no se halló herrero. Porque los filisteos, bueno, se aseguraron de que no quede ninguno. Entonces la gente que araba la tierra tenía sus asadones, tenían sus rastrillos, tenían sus herramientas para trabajo, tenían que ir a afilarlas al campamento del enemigo. Y me quedo con esta frase: no se halló herrero. ¿Sabe? Una de las grandes fragilidades, Leandro, de la iglesia de hoy, es que la iglesia no está forjando las armas que el Señor le ha regalado. El Señor nos ha dado, dice el apóstol Pablo en 10:34 de Corintios, el apóstol Pablo dice: nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y creo que una de las grandes falencias de la iglesia, que ha hecho que pierda su efectividad la iglesia de hoy en día, es que los creyentes no están forjando las armas espirituales. Dice que no se halló en toda la tierra de Israel uno que forje hierro. O sea, no había quien forje hierro, y si no había quien forje hierro, tampoco había armas, y si no había armas, también no había soldados. Así es lo que está en la actualidad, lo que está pasando en las iglesias. Como vemos iglesias que no oran, que menosprecian las escrituras y que no se llenan del Espíritu Santo. Usted tocaba un tema importante, ¿no? Jesús estaba elocuente, poderoso en la palabra cuando estaba en el desierto, pero estaba 40 días y 40 noches en ayuno, en la palabra, buscando, fortaleciéndose, porque sabía que los días que vendrían era difícil para él, pero él buscaba esa armadura, él buscaba la llenura espiritual en ese momento. Es por eso que respondía con la palabra, ¿no? Con esa espada. Era que él arremató al maligno con esa espada, con ese poder que tenía en la mano en ese momento, ¿no? Amén. Ahora,
Me quiero dirigir al verso clave de este episodio que estamos leyendo las Escrituras, que se encuentra en el versículo 22. Dice: así que aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán. ¿Qué le parece? Ahora, te pregunto algo. Bueno, te esclarezco algo. Nos preparamos para el éxito. Nos preparamos para alcanzar el éxito, nos preparamos académicamente, nos preparamos profesionalmente, pero normalmente no nos preparamos para las batallas recias de la vida. Le digo algo: si usted no ha atravesado aún su peor batalla, simplemente aguarde y espere su turno, porque tarde o temprano en la vida nos encontraremos afrontando batallas difíciles. Nos encontraremos con nuestro peor gigante, con nuestra peor pesadilla, lo diría así, con nuestra peor batalla. Y cuando llegue ese momento de la batalla, Dios mío, que no te agarre sin las armas que el Señor te ha dado, que no te encuentre dormido en oración, que no te encuentre pero desarraigado de la palabra, porque la Biblia dice que la palabra tiene que arraigarnos y cimentarnos y afirmarnos en la fe. Son las promesas de Dios las que le dan firmeza a nuestro espíritu cuando la batalla se pone recia de la vida, cuando afrontamos aquellos imposibles, aquellos inconvenientes, aquellos obstáculos de la vida. Dice que cuando llegó el día de la batalla no había lanza en ninguno del pueblo que estaba con Saúl. ¿Sabe? Y cuando llegue el día de tu batalla, que te encuentre lleno del Señor. Cuando llegue el día de tu batalla, que te encuentre con la oración, que te confronte. El salmista David, en uno de sus salmos, perseguido, atravesando uno de los episodios más duros y dolorosos que atravesó David, no fue cuando mató al gigante Goliat. Uno de los episodios más dolorosos fue cuando su rey, la persona a quien un día David le quitó la carga de la opresión de un filisteo que lo desafiaba durante 40 días, su rey se convirtió en su enemigo y comenzó a buscar su vida y se fue a la cacería de la vida de David. Y lo que sostuvo a David en medio de toda aquella persecución injusta que vivía fue la palabra. Y David se sostenía en la palabra, tomaba empuñadura de la palabra, y cuando venía la duda, el temor, la incertidumbre, David decía: si yo anduviere en medio de la angustia, allí, Señor, tú me vivificarás. Él pronunciaba palabras como estas, empuñaba la espada del Espíritu, que es la palabra, y él decía palabras como esta: cuando desmaye mi corazón, yo subiré a la roca que es más alta que Dios. Cuando estaba atravesando el valle de la sombra tenebrosa, el valle de sombra y de muerte, él tomaba la empuñadura de la palabra y la proclamaba la palabra y decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado estarán conmigo para infundirme aliento. O sea, el hombre se sostuvo en su peor batalla, agarrado de la espada del Espíritu, que es la palabra. Ahora, cuando llegue el día de tu batalla, imagínate, Leandro, que te agarre tibio en la oración, que te agarre sin ninguna promesa de Dios tomando control de tu mente, porque dice la Escritura que las promesas del Señor llegan a convertirse en el ancla firme de nuestra alma. Ahora, persuada la gente lo desastroso y lo caótico que puede convertirse en que llegue nuestra más grande batalla y nos encuentre sin haber forjado las armas que Dios nos ha regalado. Ahí son momentos difíciles, son momentos donde nos encontramos pues sin ni un valor, ¿no?, espiritual, donde no podemos confrontar porque estamos tibios, porque estamos como aquellos que no conocen la palabra de Dios, ¿no? Es por eso que vemos, pastor, día a día que cristianos se van de la casa de Dios, abandonan el camino de Dios, porque aún no han agarrado el hábito de poder orar, de poder ayunar, de poder leer la palabra. Y cuando enfrentan una batalla no soportan. Cuando llega el día de la batalla, cuando llega esa tormenta en tu vida, cuando hay una prueba en tu vida, no soportan, se van, corren, huyen.
¿no? Porque no están fervientes, porque no hay esa oración, porque no hay esa palabra que tú has leído en ese día para poder animarte, para poder forjar tu carácter, para poder ayudarte en esa adversidad, en esa prueba, ¿no? Entonces, cuando no estamos preparados, es igual que un luchador, un boxeador. Si va sin prepararse con aquel que está preparado, con aquel que está trabajando en su cuerpo todos los días, no va a poder luchar contra aquella persona que está pues preparada para esa batalla. Acta. Ahora, otra cosa que tenemos que tenerla bien clara en nuestro caminar de la fe. Los problemas llegan sin anuncio previo. Así es. Las batallas, no hay ningún enemigo que te ataque sin hacerte un anuncio o una declaratoria. Normalmente el enemigo primero se preparó y luego te arremete con toda su fuerza. Y aquí dice que cuando a Israel llegó el día, llegó el momento, los encontró desaprevenidos. Dice que, mira lo que dice aquí el versículo 19, en todo Israel no se hallaba herrero. Y más abajito dice, y en el 22, y aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza. O sea, lo encontró al pueblo totalmente vulnerable, desaprevenido para esa gran batalla. Esto me recuerda, mira cómo nuestra vida puede dar un giro de la noche a la mañana, Pastor Leandro. Mira cómo nuestra vida puede dar un giro y tenemos que estar preparados para esos giros que sabe dar la vida. Yo me acuerdo, fue un domingo. Mi hija comenzó a tener fiebre y comenzó a tener altas temperaturas. Tenía 12 años mi hija. Y su pierna se enrojeció, así un rojo cristalino, desde los talones hasta la parte alta de sus piernas. Y nos confiesa que hacía 3 días que se había metido un clavo. La llevamos al hospital. En el hospital le hicieron una curación superficial y comenzó a subir más la temperatura. Ella gritaba de dolor ya de la pierna. Tuvimos que evacuarla. La evacuamos a Santa Cruz y detectan una bacteria de las cloacas que estaba en el clavo y detectan una gangrena. Y los médicos nos dan 72 horas. O sea, era una batalla que me ponía límite de tiempo. ¿Cómo lidiar con esos gigantes? ¿Cómo pelear esas batallas donde tu fe se ve confrontada por el infortunio, la tragedia, la desgracia como la que vivió Job también? ¿Cómo le hacemos frente a aquellas batallas de la vida donde de repente sea un incidente, sea una tragedia, sea un fuerte asalto también de nuestro enemigo? Porque tenemos un enemigo acérrimo llamado Satanás, que quiere derribarnos y destruirnos. En este caso, yo atravesaría un valle tenebroso. 72 horas dieron los médicos para tomar la decisión, porque el clavo había logrado tocar el hueso y había corroído el esmalte que tiene el hueso. Si la infección lograba entrar, tenían que cortarle más arriba de la pierna si la infección no cedía. 72 horas. Y sabes, me acuerdo, por eso les digo, nadie es más fuerte que su vida de oración. Y me acuerdo que Leandro, ayuné, derramé mi corazón delante de Dios, porque la mente es tan poderosa que la mente te crea imágenes. Ya yo me imaginaba a mi hija con el tobillo amputado. Ella le gustaba danzar en el ministerio y el enemigo comenzó a bombardear mi mente, y ahí me di cuenta que estaba siendo invadido por el temor. El primer gigante que confronté en ese incidente se llamaba el temor. El temor me decía, mira, yo creo que tienes que ya dar la orden para que los médicos actúen, no esperes 72 horas. Y me acuerdo que fui bombardeado por ese gigante. Y nunca me olvido, la pastora Tere, yo estaba en una esquinita del púlpito llorando, orando ya entrando a mi segundo día de ayuno, y ella me pone la mano sobre los hombros y me da una palabra. O sea, me da la espada, me da la palabra, que es el arma que nos hace fuerte contra las adversidades que afrontamos en la vida. Y ella me pone la mano sobre el hombro y me dice, mi pastor, el Señor está en el control. Y me acuerdo que esa palabra fue suficiente para afrontarlo a ese gigante del temor,
a ese gigante que me declaraba la sentencia de la derrota, de que se perpetuaría la desgracia en la vida de mi hija. Y me acuerdo que comencé a ayunar. Cambió mi perspectiva de una oración de llanto y de pesar a una oración intercesora, y comencé a clamarle, decirle: Dios, eres milagroso, no has cambiado, eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre, por los siglos de los siglos. El segundo día lo volví a confrontar al gigante. Mi esposa me llama y me dice: Marcelo, ya estamos entrando prácticamente a la hora 18. Y otra vez el gigante arremete contra mí. El segundo día. Dios mío, ¿cómo le hacemos? O sea, yo no me imagino que cuando llegue el día de la batalla te encuentre sin congregarte, te encuentre sin una palabra que sea el ancla de tu fe, que te encuentre desanimado, que te encuentre con una vida de oración pusilánime, que te encuentre sin forjar las armas que Dios te ha dado. Y me acuerdo que ayuné durante las 72 horas que nos dieron los médicos, pero me acuerdo que antes de las 76 horas, no me acuerdo el tiempo, pero mi esposa me llama. Yo levanto el teléfono siempre pensando en la duda, el temor. Yo dije: ya los médicos le han pedido que actúe. Y mi esposa me llama y me dice: Marcelo, la bacteria ha cedido a los antibióticos y la niña está libre de riesgo. Pero ¿por qué te toco este testimonio? Estamos en un mundo de lo fuerte. Estamos en un mundo real, donde no somos inmunes al sufrimiento. Hágame el favor, no crea esa teología torcida de la prosperidad, de que el creyente no pasa necesidad, de que siempre vas a estar en el éxito, de que siempre vas a estar en la cima. Esas son falacias mentirosas. Mi Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Tarde o temprano nos confrontaremos con el infortunio, la tragedia, la enfermedad, las circunstancias adversas de la vida. Tarde o temprano nos encontraremos en medio de una gran batalla, pero asegúrate que cuando llegue el día de la batalla tengas en tu mano y en tu corazón empuñada la espada del Espíritu, la palabra que es el ancla que va a impedir que tu vida sea sacudida y llevada mar adentro. Te dará firmeza y seguridad y va a llevar tu fe a las dimensiones de creer. Porque yo digo esto, lo aprendí esto, Leandro: una situación fuera de lo común demanda una fe fuera de lo común también. Así es, ¿no? Así es. Ahora, imagínate que te agarre en las condiciones más vulnerables tu peor batalla. Ahí es, como le decía, ¿no? Ahí es donde nos encontramos perdidos, a donde no sabemos qué hacer. Y muchas veces predicaba justamente sobre eso el domingo y decía: ¿a quién recurrimos nosotros cuando estamos en esas batallas? ¿Qué hacemos? Muchas veces, pastor, salimos llorando a los brazos de nuestra madre, de nuestro padre, del mejor amigo, lo llamamos para contar lo que está pasando. Pero muchas veces, y esto pasa en la vida de muchos cristianos, no hicieron lo que usted hizo. No se rinden al Señor a entregar la causa a Dios. No entra en un ayuno, en oración, clamando, no derrama su corazón ante el Señor. Prefieren muchas veces ir a donde el mejor amigo, a donde sus padres, no sé, a buscar palabras que puedan alimentar o por lo menos alegrar su corazón por un momento. Desahogarse, sí, desahogarse, esa es la palabra correcta en ese momento. Pero no buscan la solución, que nuestra solución es Cristo Jesús. Amén. Esa es nuestra solución para toda adversidad, para todo problema, para toda prueba. Él está con nosotros. Él dijo que estará con nosotros hasta el fin. Hasta el fin. Ahora, para concluir este tiempo, tal vez te encuentras lidiando una difícil batalla. Tal vez queriendo superar el divorcio. Tal vez estás lidiando una batalla tan difícil de ver que el fruto del vientre de tu hijo ha tomado los caminos equívocos de la vida y delante de tus ojos ves cómo el enemigo destruye su vida a través de las adicciones, y de repente te encuentras en una batalla donde sientes que eres débil, eres frágil. Y aquí quiero
rescatar un poquito del mensaje que compartí el día de ayer. Necesitas un Ur y un Aarón. Personas que te levanten la fe en esos momentos cuando la batalla de la vida se pone en recia. Hay batallas en la vida que podemos pelearlas solos, pero hay batallas que no podemos resistirlas solos. Dice en el libro de Eclesiastés, ay del solo, porque cuando él cayere no habrá segundo para que lo levante. Esa fue la razón por la que Jesús edifica la iglesia. Él dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Rodéate de gente que pueda apoyarte en oración. Con toda libertad puedes llamarnos si estás atravesando una lucha, si estás atravesando una dificultad, puedes enviarnos tu pedido de oración. Queremos apoyarte en las batallas de la vida. ¿Sabe? Los creyentes nos necesitamos. El Señor creó la iglesia para vivir en comunidad, para que vivamos relacionados los unos con nosotros. Y es más, el apóstol Pablo dice que sobrellevando las cargas los unos de los otros, cumplimos el ministerio de Cristo. O sea, hemos sido creados para tener compañerismo. Comparte tus luchas. Tal vez hasta aquí has peleado solo, has lidiado una batalla en la dimensión de la soledad. Pero déjame decirte, recurre a personas que te puedan apoyar en oración. No pelees solo, porque cuando tú desfallezcas no habrá quien te levante. Haz partícipe de tus luchas. La Biblia dice a los miembros de la iglesia, dice que hagan partícipe a sus pastores, a sus líderes de sus luchas, de sus adversidades y aún de sus éxitos, que le hagan partícipes, que compartan sus luchas. Y hoy creo que es el momento, tal vez te encuentras atravesando un difícil momento, un momento de familia, un momento financiero. Mucha gente ha acabado su capital con esta cuarentena, se encuentran en situaciones difíciles. Yo voy a pedir al pastor Leandro que ore por aquellas personas que les agarró la batalla sin espada y sin lanza, y que de repente se encuentran sin el valor para afrontar a ese enemigo que están afrontando, a esa batalla que están afrontando. Yo voy a orar para que el Señor te infunda aliento, te infunda esperanza. Pastor Leandro va a orar por aquellos que se sienten frágiles, débiles en medio de la batalla. Y vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde está y dile al Señor, Señor, entrégale la situación, el momento que estás viviendo. Si estás en momentos de bonanza, no bajes la guardia. El que esté firme, dice la palabra, mire que no caiga. Mantente en esa posición de victoria y no aflojes la oración, no descuides tu relación con Dios, no descuides la palabra. Pero si estás atravesando un mal momento, creo que esta es la mañana que hizo el Señor para ti, para fortalecerte, para volver a infundir en ti el espíritu de un guerrero de oración, darte el arma de la oración, el arma de la palabra, para que puedas afrontar a todos los gigantes. La fe fundamentada en la palabra es una fe a todo terreno. Pablo decía, sé vivir abundancia, sé vivir escasez, sé estar saciado como sé tener hambre. Para todo y en todo estoy enseñado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, esa misma fe, en el momento que tú ores y comiences a partir de hoy día a leer la palabra y empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra, esta palabra le infundirá a esa esperanza muerta aliento. Esta palabra le infundirá a tu espíritu el valor para no rendirse, para no tirar la toalla. Esta palabra vivificará tu mente y tu corazón en paz. Así que oremos al Señor. Ora por aquellas personas que están debilitadas, que les agarró su peor batalla sin armas espirituales y se sienten vulnerables. Aleluya. Cierra sus ojos ahí y recuerdo, bendito Dios, aquel momento cuando su alma de Jesús desfalleció, se entristeció. Él llamó a sus discípulos en ese momento para ayudarlo en oración, para que pueda ayudarlo a recobrar fuerza, a recobrar ánimo. Y él también pasó batalla, así como usted está pasando en ese momento. Amén. Pero él buscó a Dios, él buscó al Padre en todo momento, no puso excusa para no orar. Si usted mira lo que Jesús ha trabajado en esta tierra, dice que de madrugada el patio donde él estaba era lleno, y él sanaba y él predicaba hasta
hasta tarde, hasta de madrugada. Pero antes que salga el sol, él estaba de pies, de rodillas, perdón, hablando con el Padre para fortalecerse. Señor amado, Dios mío, te agradecemos, Padre amado, por tu palabra. Señor, en este momento pedimos fortaleza, Señor. Piedad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, Dios mío. Piedad. Que sea usted, Señor, tocando esas vidas, Señor amado. Por aquellas personas que están, Dios mío, afanados, que están turbados, Señor amado, Dios, que están, Dios mío, frágil, Señor, Dios mío, Padre, que no tienen aliento de orar, que no tienen aliento de leer tu palabra, que no tienen aliento de vida, Señor. Oramos por ellos en el nombre de Jesús, Dios mío. Fortalécelos, Señor, en este momento, Padre amado, Dios, que puedan agarrar la batalla de la fe, que puedan pelear la batalla de la fe, que se puedan vestir de tus armaduras, Dios mío, de valor, Señor, Dios mío, para pelear, Dios mío, contra aquello que no vemos, Dios mío. Señor, nosotros no vemos, pero tú lo ves, Señor, Padre amado. En el nombre de Jesús, levanta su ánimo, restaura, Señor, esa esperanza, Dios mío, Padre, que sean, Dios mío, punta de lanza de su familia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre amado. Te pedimos por sus vidas, Señor amado, alienta, Dios mío, y ese espíritu de desaliento lo reprendo en el nombre de Jesús en tu vida. Que hoy te puedas levantar en oración, que hoy día puedas pelear la batalla de la fe en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado. Amén, aleluya. En tus manos entregamos estas vidas, aleluya, Señor. Levántate, ahí donde estás, levántate en oración y ora y dile: Padre, me levanto en esta batalla, no con mi fuerza, Señor, sino te pido que me ciñas de poder, que me ciñas con tu espíritu, Señor. Levántate, no te rindas, nada se acaba hasta que Dios dice se acabó. Cuando termina esta historia que hemos leído, dice la Biblia que solamente Jonatán y Saúl tenían espada. Jonatán le dice a su escudero: entremos al campamento de los filisteos, porque Dios puede dar la victoria con muchos o con pocos. Y dice la Biblia que entró al campamento de los filisteos y mató como 200 personas. ¿Sabe? Llénate de valor, porque cuando somos débiles es que somos fuertes. Gloríate en tu debilidad, porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Así que ora y dile: Padre, te entrego esta lucha, te entrego esta cruenta batalla que estoy lidiando, y en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, te pongo esta batalla y la afronto, me levanto con valor, dejo el desánimo, el temor, la incertidumbre, la duda, la reprendo de mi vida, Señor. Y Padre, yo me enfoco, Señor, en tu grandeza, en tus maravillas, Señor. Y si tú estás por mí, Señor, no creo que haya un opositor contra mí, Señor. Y Padre, te declaro mi aliado, te declaro mi Señor, Jehová Sabaoth, Jehová mi guerrero, Señor. Y en el nombre de Jesús invoco tu nombre. Clama ahí en casa y dile: adiestra estas manos para la batalla, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oro en el nombre de Jesús por aquellas personas que están lidiando, Señor, contra el cáncer, Señor, lidiando contra artritis, reumatismo, enfermedades, Señor, Dios mío, degenerante, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro por padres que están lidiando, Señor, con las adicciones en sus hijos, Señor, y que están viviendo una batalla oscura, Señor, con el fruto de su vientre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, dale valor, que no desistan, que no se rindan, Señor. Lleva, Señor, su esperanza en las dimensiones de la fe, Señor, en esta mañana, en este café contigo, Señor. Padre, oramos. Desata tu socorro, desata tu ayuda, tu favor, manifiesta tu brazo glorioso, Señor. Mira el clamor del que está orando, Señor. Mira el clamor del que se está levantando en su debilidad, Señor, empuñando la espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Ahí con las manos levantadas, Padre, yo oro. Visita aquellas vidas, responde sus oraciones, trae provisión, trae sanidad, trae socorro, trae ayuda, Señor, en tu santo y bendito nombre, mi Rey, y que salgan victoriosos en tu nombre. Amén, amén. Nunca cierro el programa sin hacer la invitación a las personas que no tienen a Jesús. A veces
La prueba, la dificultad es el mejor consejero para hacernos reconocer la necesidad de Dios. En el libro de Miqueas 6:15 dice: el Señor, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Entonces tal vez te encuentras angustiado, afligido, ¿sabe? Agradécele a Dios por ese momento, porque Él es el consejero de tu corazón en este momento, la angustia, que te hace reconocer la necesidad de rendirte a Dios. Si estás en esas condiciones y quieres invitar al Señor a hacer las paces con Dios, volver a sus brazos de amor y misericordia, esta es la mañana de reconciliarse. Esta es la mañana de volver a Dios, es la mañana de volver a tu congregación, es la mañana de retomar tu relación con Dios. Tal vez te alejaste de la iglesia y de repente te diste cuenta que te saliste del cuartel general y estás lidiando batallas solos que te han derribado. Es el momento de volver a Dios. Inclina tu rostro, repite esta oración, que Dios está ansioso, con el corazón predispuesto para perdonarte y restaurarte y restituirte la posición como su hijo. Así que haz esta oración. Si quieres reconciliarte con Dios o por primera vez invitarlo a Jesús a ser el dueño de tu vida, repite esta oración. Señor, en esta mañana te abro mi corazón. Te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida, Señor. Reconozco que sin ti estoy perdido, sin ti soy frágil, vulnerable, Señor. Y en esta mañana reconozco mis pecados. Reconozco que sin ti, Señor, soy como una hoja arrebatada por el viento. Repítelo ahí en casa y dile: Señor, esta mañana decido reconciliarme. Esta mañana decido volver a tus brazos de amor. Te abro mi corazón. Te pido que me perdone. Te pido que vuelvas a entrar a mi vida, Señor. Perdona mis faltas, perdona mis pecados. Abro mi corazón, dilo. Recibo a Jesús como el Señor y el Salvador de mi vida. Renuncio a la vida del pecar. Abrazo tu palabra como la regla que va a regir mi conducta, Señor, mi fe. En el nombre de Jesús, Señor, te rindo mi vida. Anota mi nombre en tu libro de la vida, porque cuando allá se pase lista, yo quiero oír mi nombre en tu libro, Señor. Gracias por perdonarme, gracias por salvarme. Señor, guíame para congregarme. Señor, dirige mis pasos hacia la iglesia donde debo de congregarme, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, háganoslo saber. Nosotros podemos orientarle. Y si usted se encuentra en algún departamento aquí en Bolivia o en el extranjero, podemos darle ciertas sugerencias de alguna iglesia donde usted puede congregarse. También podemos mandarle, queremos obsequiarle un material gratuito que es un discipulado básico, un ABC de quien empieza su relación con el Señor. Si usted ha recibido a Cristo y quiere este material, escríbame al número que va a aparecer después ahí en la pantalla, 7111-5404. Escríbanos y diga: me he convertido al Señor, ¿qué más tengo que hacer? Y le voy a hacer llegar un material que se llama Tu Nueva Vida en Cristo. Es un material autodidacta. Usted no necesita maestro, simplemente usted va a leer, va a haber preguntas, pero las respuestas van a estar en los versículos que usted va a leer y usted simplemente va a rellenar y va a comenzar a crecer y va a comenzar tu mente a esclarecerte y vas a conocer tu condición de hijo, tus privilegios de hijo y la victoria que Dios ha depositado en tu cuenta como hijo. Haznos saber la decisión que has tomado por el Señor. Saludamos a nuestro hermano en Estados Unidos, nuestro hermano José López y su familia. Saludamos a nuestra hermana en Italia, ya que siempre nos saludan también desde Italia, España, nuestra hermana Asunta, Estados Unidos, México también. Saludamos a nuestros hermanos que nos saludan siempre desde México, Argentina, Perú, Uruguay. Que el Señor bendiga sus vidas. Brasil también, que Dios les bendiga, y siempre los vamos a esperar con una tacita de café con sabor a Biblia todos los días a partir de las 7 de la mañana. Que Dios les bendiga. Shalom Adonai.